Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. En esta oportunidad nos acompaña Alex Castillo, fundador de Transformación. Hablamos del primer colectivo de hombres trans en Centroamérica y también es presidente de la red de colectivos americanos de hombres trans. Y junto a él vamos a abordar un tema muchas veces invisibilizado. Me refiero al embarazo y al aborto trans masculino. Alex Castillo, muchísimas gracias por estos minutos en France 24 en español. Hola, mucho gusto. No, el gusto es nuestro, Alex. Bueno, cuando se habla de aborto se suele pensar en mujeres cisgénero, ¿verdad? Y los hombres trans o personas no binarias asignadas al género femenino, ¿no? Al momento de nacer, entonces quedan por fuera de lo que es ese imaginario colectivo, ¿no? Pero no solo de los imaginarios, también de los estudios, de las estadísticas y por sobre todo, y algo muy importante y clave, de las legislaciones también. Es importante recordar que hay varones trans que mantienen prácticas sexuales de las que pueden resultar un embarazo, pero también transitan embarazos no deseados frutos de agresiones sexuales. Usted mismo gestó en 2 oportunidades y no fue su decisión, ¿verdad? Usted sufrió la violencia por tener un cuerpo asignado femenino al momento de nacer. Lo obligaron a casarse de manera correctiva, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia, Alex? Bueno, yo creo que por lo general en este tipo de países donde el cuerpo asignado femenino al nacer como que tiene que cumplir una cierta función o rol, que es el de gestar, el de reproducción, ¿verdad? Pues en mi caso yo no fui la excepción. Creo que los estudios que hemos realizado nos demuestran que la mayoría de hombres trans o personas disidentes de género asignadas femeninas al nacer hemos sufrido de algún tipo de abuso sexual, y es precisamente por tratar de corregir según el fantasma que se tiene, ¿verdad? De que este cuerpo tiene que gestar y que con eso lo corregirían, ¿verdad? Y pues en mi caso no fue la excepción. Fue así como pues a muy temprana edad me tocó que aceptar este tipo de violencia, ¿verdad? Y que hizo que efectivamente me casaran a muy temprana edad. Creo que el desconocimiento en general de la temática hace que se den este tipo de situaciones, y sobre todo que se siga violentando la identidad de género, especialmente en las transmasculinidades. Entonces, pues sí, yo fui gestante 2 veces, ¿verdad? Hoy por hoy pues ya mis hijos son adultos. Tengo una nieta hermosa, pero eso hizo que mi transitar hacia el género con el cual yo me identifico como el transmasculino llegara hasta mis 44 años. En esa violencia, ¿no? Hacia las identidades autopercibidas, por suerte, tienen un rol muy horroroso, por llamarlo de alguna manera, lo que son las violaciones correctivas, ¿verdad? Así es, así se le llama violación correctiva, y es más común de lo que ustedes se puedan imaginar. En un estudio que hicimos en Guatemala, donde participaron 50 hombres trans, el 80% de los encuestados había sufrido una violencia eh, de diferentes índoles, pero la mayor marcada era esta, la violación correctiva. Y cuéntenos, Alex, ¿cómo es la experiencia de paternar como un hombre trans? ¿Tuvo usted que hacer a un lado su identidad de género? Así es, porque obviamente a mí me obligaron prácticamente a asumir un rol, una identidad. Yo mismo no sabía que era un hombre trans. Estamos hablando de que en los años 90 pues ni se hablaba del tema, y pues todo fue un fracaso, ¿verdad? Que lo que me tocó es suspender mi yo y dedicarme a mantener a 2 niños, porque prácticamente se llevan como 2 años mis hijos, y me tocó hacer el rol de papá, de mamá, de sirviente, de chofer, en fin, me tocó cumplir muchísimos roles con ellos, y que al final de la historia es precisamente renunciar a uno mismo, porque la responsabilidad se tenía de 2 niños y yo la tenía que sacar adelante a como diera lugar. Entonces en la última persona que uno piensa es en uno, porque ya tiene una responsabilidad que cumplir, y es hasta la adultez de mis hijos que cada uno decide hacer su vida, y es cuando yo empiezo a pensar un poquito en mí y a hacer esta transición que tengo
pues desde el año 2013 que inicié mi transición a los 43 años. Alex, como decíamos al comienzo de la entrevista, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo suele estar asociada, por lo menos en el imaginario colectivo, a mujeres cisgénero, ¿verdad? Y si para ellas es difícil, ¿no?, acceder a la interrupción del embarazo, siendo que, como decíamos, están integradas al imaginario colectivo, ¿no?, como las personas que legítimamente, por decirlo de alguna manera, abortan. ¿Cómo es para las masculinidades trans? ¿Qué obstáculos concretos se enfrentan? Bueno, lo primero es que en el área centroamericana, en todo el área, el abortar es penalizado. Es penalizado y es con cárcel de 6 años en adelante. Entonces, el hablar de un aborto para una mujer cisgénero, pues es un tabú por completo. Ahora en un cuerpo gestante masculino es aún peor, porque se desconoce la temática, solamente se cree que uno debe cumplir esa obligación, porque encima de eso te están criticando permanentemente, ¿no? Qué pecado, porque el pecado es algo con lo cual se manejan nuestras legislaciones. Entonces, como si Dios te dio la bendición de gestar un hijo, no le vas a dar vida. En fin, se vuelve una cuestión muy fuerte, con mucha presión por todos lados, ¿verdad? Porque acá un hijo lo ven como una bendición y nuestra legislación dice que la vida se defiende desde el momento de su concepción. Entonces, imagínate lo duro que es si uno ya trae en ese imaginario bueno, llega a gestar y uno mismo va a provocarse un aborto, es como el mayor pecado y te va a ser condenado al infierno. Y encima, sumámoslo a eso, el hecho de irte a una prisión si te llegan a descubrir. Y súmenlo a eso un aborto espontáneo en este tipo de expresiones masculinas. Uno lleva al servicio público y es para que te regresen a tu casa y te digan que estás loco. Definitivamente se vuelve un obstáculo y cuesta arriba el poder, tanto ser gestante como interrumpir un embarazo. Ahora, más allá, Alex, de lo que es la práctica del aborto, ¿a qué se enfrenta un varón trans, una masculinidad trans, cuando acude al sistema de salud? Los análisis ginecológicos, por ejemplo, son importantes, ¿no?, para muchas identidades masculinas trans, y se conocen muchísimos casos de muchísimas personas que no visitan ya al médico. No, precisamente porque no hay médicos, médicas que tengan el expertise en el tema. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos topado con que solo el hecho que tú ya te presentes a una clínica empiezas a sufrir el estigma y la discriminación desde la secretaria o la recepcionista que te atiende. En estos países donde no existen leyes de identidad de género, aunque sí en algunos países podemos cambiarnos el nombre, ya el hecho que yo llegue con esta expresión tan masculina a solicitar un Papa Nicolau me empiezan a ver como loco. Y de hecho a muchos de mis compañeros se les ha negado el hecho a poderse hacer un examen de rutina, un Papa Nicolau. De hecho, a mí me tocó realizarme una histerectomía de emergencia y créanme que fue la carrera contra mi vida y era de urgencia que había que realizármela y fue, aparte que lo tuve que hacer por lo privado, tuve que conseguir el dinero, me tocó afrontar cualquier clase de estigma y discriminación para que me pudieran operar. Alex, hablemos ahora de algunos estereotipos o mitos, por llamarlos de alguna manera, ¿no?, en torno al género y a la reproducción, a la salud reproductiva. Hay una suerte de creencia según la cual las masculinidades trans, los hombres trans, son estériles, ¿verdad? Esto está bastante generalizado, ¿no? Y hay allí prejuicios culturales, pero también hay cierto respaldo legal, ¿no? Porque las políticas de esterilizaciones forzadas han sido una realidad en muchísimos países de América Latina. ¿Cuál es la situación hoy en día con respecto a esta práctica? Sí, en Centroamérica como tal, como no existe ni protocolos, ni leyes, ni ningún reconocimiento hacia las identidades trans, pues realmente no, tú puedes empezar, incluso somos tan irresponsables muchos que, y te digo, muchos de los que yo conozco, a que empiezan a autohormonizarse en esa necesidad de hacer esta transición, pero recordemos que cada cuerpo es diferente y el hecho de que tú te estés hormonizando no significa que ya dejaste de menstruar y por lo tanto no puedes llegar a ser un cuerpo gestante.
O el otro mito y la creencia es que a todos los hombres trans nos gustan solo las mujeres, que somos heterosexuales, y no es cierto. Nuestras prácticas sexuales son tan diversas como lo son el resto de la población. Y sumemos a eso el tema de la no educación, el no acompañamiento, la falta de empatía por parte de los estados, pues hace de que sí existamos los cuerpos gestantes trans, ¿verdad? Pero es un mito, no en ningún momento, y de hecho muchos de los cuerpos gestantes trans masculinos que hay, y yo avalaría que en América Latina la mayoría es por violencia, no por decisión propia. Ahora, al momento de abortar se enfrentan además a una suerte de doble clandestinidad, ¿verdad? Por un lado la de un procedimiento ilegal, ¿no? Y por otro lado la que supone negar su propia identidad de género para no profundizar el maltrato, esto porque llegan a simular ser mujeres, ¿no? Para evitar las violencias. Sí, mira, para empezar, desde que entras te empiezan a tratar en femenino. No respetan tu nombre, sino que te empiezan a ver como muy, muy raro. De hecho, nosotros tuvimos un caso de un compañero que tuvo un aborto espontáneo y lo que hicieron en el hospital fue decirle que no lo podían atender y solo lo mandaron con un pequeño tratamiento para el dolor y le tocó hacer el procedimiento de un aborto espontáneo prácticamente él solo. Y fueron dolores y fue poner en riesgo su vida y fue un momento bastante traumático y difícil. De hecho, nosotros pues creemos que tenemos la gran dicha de contar con la primera clínica de atención integral para hombres trans y desde ahí en transformación de Guatemala, y es el país pionero, y que la doctora, que es una doctora la que nos acompaña, le toca atender a muchos países de la región por línea, por videollamadas, a suplir esta gran necesidad y este gran vacío que hay en América Latina con respecto a la temática, y sobre todo con los profesionales de salud que conozcan y quieran trabajar con el tema. Y me estoy refiriendo a la salud integral en general, ¿verdad? Claro. Desde una ITS, una prueba de VIH para un hombre trans es un privilegio. A nosotros no nos dan porque no somos indicadores, nos dicen. Entonces, prácticamente estamos en el desierto y en el abandono, y esta clínica se ha vuelto como el pequeño oasis para muchos de nosotros. Alex Castillo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia y estos minutos en France 24 en español. Un gusto. No, el gusto ha sido nuestro. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com. Sigan con nosotros.